grabarlo. Ahí está. Porque si no, nada más les paso la última parte. Cualquier cosa que no puedan abrir su micrófono o algo, pueden escribir en el chat. Yo lo voy a estar viendo cada ciertos minutos para ver sus dudas o comentarios. En resumen de lo que vimos la vez pasada, vimos qué significa Cristo, que es en griego, es una palabra en griego que significa Mesías en hebreo, pero en español significa el ungido. ¿Por qué el ungido? Veamos que era una práctica donde se derramaba aceite a tanto a una persona como a un objeto para santificarlo. Esto es para apartarlo para un uso especial. Se hacía esto con oficios como el de sacerdote, con puestos importantes como el rey, pero también para utensilios, para un uso especial como eran los utensilios del templo. Entonces, ese es el significado de la palabra el Cristo. Pero también veíamos que para los judíos en el primer siglo ya tenía un significado muy especial lo que era el Cristo. Esto es, era una persona que a través de las escrituras del Antiguo Testamento, iba a venir a, pues a liberar, a restaurar el pueblo de Israel. Veíamos que a través de todo el Antiguo Testamento pues empieza a dar estas profecías y después vamos a ver también estas imágenes de que se están refiriendo a este ser que se le conocería como el Mesías, como el ungido. Entonces, pues así es. Y cuando Jesús les pregunta a sus discípulos que quién decían que era el Hijo del Hombre, y Pedro contesta, bueno, sus discípulos contesta, pues es uno de los profetas, puede ser Elías, Jeremías o cualquier otro. Pedro contesta, pues el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, pues aquí ya veíamos cómo, pues esto se lo había mostrado Dios, pero nada más nos quedamos con esta parte introductoria del Mesías. Sin embargo, hay otra parte que afirma Pedro, que es lo que ahorita en esta clase o en esta sesión nos vamos a centrar, que es la de el Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Lo podemos, Pedro lo entendía como nosotros entendemos esto del Hijo de Dios. Si tú te acercas a una persona y le dices, oye, ¿qué significa ser hijo de Dios? Pues te puede decir varias cosas, ¿no? Algunos te dirán, pues ese es Jesús. Bueno, pues sí, es Jesús, es correcto, pero ¿qué significa ser hijo de Dios? Eh, Realmente vamos a ver que no tenemos tal vez la misma concepción de alguien que es hijo ahorita que como lo tenían los judíos en el primer siglo. Pero además de eso, es importante conocer, pues, ¿qué significa entonces que Jesús sea el Hijo de Dios, por ende también sea Dios? ¿Y esto qué implicaciones tiene tanto en el ser de Jesús y esto qué implicaciones tiene para nosotros, el conocerlo y el saber quién es Jesús? Para eso, les voy a hacer una pregunta y les voy a explicar primero un término que es cristología. La cristología es el estudio de Jesús, es el estudio del Mesías, es el estudio tanto de su persona, de quién es él, como de su obra, de qué es lo que vino a hacer. Entonces, eso es el meollo de la cristología, es una rama de la teología. Pero cada cristiano, cada persona que se acerca a conocer de Cristo y a tomar una decisión de volverse cristiano o discípulo de Jesús, hace cristología. ¿A qué me refiero con esto? A que tanto voluntario como involuntariamente nos hacemos una idea de quién es Jesús y de lo que hizo. Entonces, cada uno de ustedes tiene una idea de quién es Jesús y de lo que hizo. Todos los cristianos hacen voluntaria o involuntariamente cristología. Esto es, pues, darse una idea de quién es Jesús, pensar quién es Él y qué es lo que hizo o qué es lo que hace. Pero entonces, si esto es algo que todos hacemos, ¿será algo importante que nosotros lo hagamos bien? Y aquí viene entonces la pregunta para ustedes. ¿Por qué sería importante entonces estudiar cristología?
¿Por qué sería importante estudiar quién es Jesús realmente y qué es lo que vino a hacer? ¿Alguien que quiera escribir en el chat o comentar, abrir su micrófono? ¿Por qué será importante meternos a estudiar este tema? Porque somos sus discípulos y no sabemos quién es Él, no sabemos qué vamos a hacer. Ok, eso es muy interesante. Somos seguidores de Jesús, somos cristianos, es el centro de la fe cristiana. Pero si no conocemos ni quién es Él, ¿cómo vamos a parecernos a Él? Y la otra es, si no sabemos qué es lo que enseña, ¿cómo vamos a obedecerle? Esa es muy buena. ¿Qué otra razón sería importante el poder conocer la cristología? Poder estudiar bien quién es Jesús. Laura nos dice porque hay que saber a quién seguimos, ajá, para saber qué es el verdadero cristianismo, nos dice Fray. ¿Qué Y más? también Adelante. porque dice que es el resplandor de Dios, es su imagen. Si no lo conocemos, pues tampoco conocemos a Dios. Ok, porque es el resplandor y es la imagen de Dios, que es parte de las escrituras que ahorita vimos. De hecho, vamos a leer la primera escritura que tiene que ver con esta idea. Si nosotros no conocemos quién es Jesús, es imposible que conozcamos a Dios. Ese es un hecho. Pero vamos a leerlo directamente de la escritura. Les voy a compartir pantalla para que también lo puedan ver. Y yo aquí lo que les recomiendo es que también tengan su Biblia a la mano para que ustedes puedan revisarlo directamente y inclusive puedan consultar otras versiones que ayudan a complementar la idea que vamos a estar platicando. Entonces, el tema de hoy, cristología. ¿Por qué es importante tener una cristología correcta? Es la pregunta. Vamos para eso a Juan, capítulo 14, versículos 6 al 7. Juan 14, versículo 6 al 7. Y lo que dice en la versión NBI es lo siguiente. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. ¿Qué era lo que nos está diciendo aquí Jesús? ¿O qué es lo que nos está diciendo aquí Jesús? Que Él es el camino, la verdad y la vida. Cada una de estas palabras tiene un significado muy importante, que sin embargo, por cuestión de tiempo, ahorita no lo vamos a ahondar. Vamos a ahondar en lo siguiente. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. En otras palabras, para que nosotros podamos conocer realmente a Dios, conocerlo es no solamente saber quién es, no solamente es leer de Él, sino tener una relación con Él. El único camino es Jesús, no hay más, no hay otro camino, no hay otra manera de hacerlo, no hay otra manera de conocer a Dios. Entonces, pues eso limita las opciones, ¿no? A solamente conocer a Jesús. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues bueno, pues un principio es estudiando su palabra. Y esto tiene implicaciones muy grandes. Vamos con el cuerpo de lo que vamos a ver el día de hoy. En Cristología hay tres escrituras que se les conoce como el santo grial del cristianismo o de la cristología. ¿Por qué el santo grial? Porque son tres escrituras que condensan la cristología, que condensan mucha información de quién es Jesús. Entonces es como oro para aquellos que están estudiando la naturaleza de Jesús. Y esas tres escrituras fueron escritas con un propósito. Me voy a explicar. Una está en Juan 1 y el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan con qué propósito se escribió? Lo dice en Juan capítulo 20, cuando habla de que con lo que hizo Jesús se pudieron haber escrito muchos libros, pero las cosas que están escritas aquí en el Evangelio de Juan son ¿se acuerdan? ¿Qué dice? Para que creamos en Él. Para que creamos en Él, pero no solamente en Él, para que creamos que Él es Es el el Hijo de Mesías Dios. Ujú. y que Él da la vida. Entonces, el Evangelio de Juan es muy teológico, pero tiene ese propósito de que aquellos que lo leen crean que realmente Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente y que Él da la vida. Ese es el propósito del Evangelio de Juan.
por algo lo escribió aparte de los otros evangelios. La otra escritura está en Colosenses. Colosenses, ¿por qué fue escrito? ¿Cuál es el propósito de la epístola a los Colosenses? Bueno, los que están en la región Aragón, pronto creo que ya estamos estudiando ese libro, y pues ya más o menos van a tener un poco de idea, se los voy a decir. En Colosas se estaba adentrando una doctrina que era, digamos que los inicios del gnosticismo, que decía que pues la salvación estaba en el verdadero conocimiento. Y por tanto, pues Jesús no era suficiente para este tipo de conocimiento. Este, entonces, en la iglesia de Colosas, pues estaban buscando la salvación a través de otras prácticas, como tal vez el ayuno, el hacer cosas, el dejar de hacer cosas que a lo mejor te puedan llevar a una vida pecaminosa, pero estaban dejando de un lado a Dios, a Jesús. No veían que fuera importante o esencial para la salvación, lo veían disminuido. Y por eso escriben Colosenses. La otra escritura que se le conoce como el Santo Grial es Hebreos, Hebreos 1. Hebreos, ¿saben con qué propósito se escribió? Colosenses 1:15. Bueno, no, o sea, es el propósito de Colosenses, todavía no vamos a la escritura. No. Ahora, Hebreos, ¿saben con qué propósito se escribió? Que es donde está la otra escritura. Lo mencionó creo que Jocho cuando vino aquí a Aragón, no hace mucho. Los cristianos estaban siendo perseguidos por Roma, iban a empezar a ser perseguidos y ejecutados, martirizados, pero los judíos no. Entonces, los cristianos estaban siendo muy tentados a muchos a regresar al judaísmo. Esto es, pues regresar, sí, no dejar su fe, no dejar las escrituras, pero sí dejar a un lado a Cristo. Lo iban a dejar a un lado. Y por eso por eso se escribió Hebreos, con la finalidad de que se pudiera, de que permanecieran firmes en Jesús, porque Jesús era superior a todo, inclusive a la ley, inclusive a las escrituras hebreas, a todo lo que los judíos tenían como importante, Jesús estaba por arriba de ello. Entonces, si se dan cuenta, estos tres libros de la Biblia, pues tenían un propósito de exaltar quién era Jesús. Y es donde encontramos esas escrituras que son importantes para la cristología. Vamos con la primera, en Juan 1, capítulo 1. Vayan a sus Biblias, vamos a revisarlo. Juan 1, capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 5. Entonces, ¿ya están en sus Biblias? Ok. Vamos a Sí. leerlo. Esta es versión NBI. Dice lo siguiente. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vamos a hacer algunas observaciones aquí, que es una escritura muy profunda y de la cual también ahorita no nos va a dar el tiempo para poder desglosarla como quisiéramos, ¿no? Para irla entendiendo mejor. Pero yo quiero hacer algunas observaciones que les quiero preguntar. Primero, lo que nos dice es, en el principio ya existía el verbo. ¿Qué significa esto del verbo? ¿Alguien que quiera comentar? Para mí, el verbo es acción. Es una acción. Sí, ¿Ok? Sí, tiene por ahí relacionada la idea. ¿Alguien más quiere comentar algo? la palabra, La palabra, de hecho así se traduce en otras versiones. En el principio ya existía la palabra y también tiene que ver. Ok, el verbo, esta palabra que se traduce aquí como verbo, en griego es la palabra logos, la cual también tiene un significado muy profundo y tiene que ver también con la creación de acuerdo a los griegos. Pero no nos vamos a quedar solamente ahí.
Vamos a unir estas dos ideas que nos dijo Betty y Laura. El verbo es la palabra en acción. Jesús es la palabra en acción. ¿Por qué lo describe así Juan? ¿Por qué es importante esta idea de la palabra en acción? Vamos a entender primero lo que significa o cuál es el propósito de la palabra. ¿Cuál es el propósito de la palabra? Les pregunto. ¿Por qué existen las palabras? Para comunicar. Para comunicarnos. Exacto, para comunicar. Yo les pregunto algo. ¿Cómo Dios, que es infinito, que es eterno, que lo conoce todo, que sabe todo, que está en todas partes, en todo momento, en todo el tiempo, y no es una película, ¿cómo es que Dios en su infinitud puede comunicarnos quién es Él? A nosotros que somos imperfectos, somos limitados, nada más conocemos lo que conocemos y ya, nada más, o sea, pues somos muy limitados. ¿Cómo Dios puede darnos cómo se puede dar a conocer ante nosotros? Pues está difícil, ¿no? Pues bueno, la manera en que Él se comunicó y que se dio a conocer ante nosotros fue a través de Él mismo haciéndose nosotros, encarnándose. Esa es la manera en que Él se comunica con nosotros y es la manera en que la palabra toma forma, en que el verbo, el logos, viene aquí al mundo. La palabra en acción, esta idea es importante, porque lo que está haciendo Juan es aludir a Génesis 1. Ahorita también lo vamos a ver rápido. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Cómo es que Dios hizo la creación? ¿Qué es lo que dice Génesis? No vamos a adivinarle, si quieren vamos A a través leer. de su palabra, o sea, decía, y Dios dijo, hágase la luz. Exactamente. Y Dios dijo, Dios ajá, dijo y se hizo. No fue ajá. como Dios dijo y pues bueno, a ver cuándo, qué va a pasar después, ¿no? Dios dijo y se hizo lo que él dijo. Pero vamos a leerlo. Quiero hacer énfasis en lo siguiente, porque sí es importante. Vean las palabras que está usando aquí. La voy a leer rápido. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Estas palabras por medio de él fue la creación, en el principio él estaba con Dios, él era la luz de la humanidad, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Vamos a leer Génesis Bueno, del, para que vean cómo las palabras pues son las mismas que está utilizando Juan que las de Génesis. En Génesis 1, capítulo 1, versículo 1 al 5, dice lo siguiente. Voy a leer nuevamente la versión NBI. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche, llegó la mañana, ese fue el primer día. ¿Cómo ven? ¿Hay palabras que son las mismas en estas dos escrituras? Juan estaba pensando en Génesis 1 cuando escribió esto. Y hace referencia precisamente a esto que estaba sucediendo desde el principio de la creación. Lo primero que se creó fue la luz que se separó de las tinieblas, de la oscuridad. Ahí estaba Jesús. Y era el verbo. A través de él fue la creación.
¿Cómo fue que Dios creó esto? Dios dijo que se haga la luz y se hizo. La palabra en acción, el logos. Ahora, ustedes dirán, parece una buena coincidencia. Pues son muchas coincidencias, ¿no? Y la Biblia está entonces llena de muchas, muchas coincidencias así. Entonces, pues bueno, por ahí ya empezamos a ver varias cosas. Una es, a través de Jesús, Dios se expresó, Dios se dio a conocer de manera que nosotros lo entendiéramos. La otra es, a través de Jesús fue que se hizo la creación. A través de Jesús se hizo la creación. Esa es otra. Ahora, aquí ya es donde vamos a empezar a rompernos la cabeza desde la segunda y tercera oración. Dice, en el principio ya existía el verbo. Ya platicamos un poco de esto, ¿no? Que es una referencia de Génesis. Dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ah, caray. Parece que se contradice, ¿no? En el mismo versículo. En el principio, el verbo estaba con Dios, o sea, es una persona aparte de Dios, pero también nos dice, el verbo era Dios, o sea, también es Dios. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que que Jesús sea alguien más que Dios, pero además sea Dios? ¿Lo pueden imaginar? No. Está un poco complicado, ¿no? Son de esas cosas raras que yo se los comento también por lo siguiente. Pues estoy con los niños, ¿no? Estoy con mi hijo ahí jugando y estoy escuchando las clases de los maestros. Y me acuerdo que estaban